Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Un saludo a todas las usuarias y usuarios de Debates del Sur Global que nos siguen tanto por la Radio del Sur como por la televisora venezolana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los martes acá en tu espacio de análisis geopolítico, Debates del Sur Global. Bueno, fíjense algo, el día de hoy tendremos un programa muy especial en el que vamos a hablar sobre Estados Unidos, todas las transformaciones político-económicas y sociales que se están dando dentro de este país y cómo repercute a nivel mundial en el marco de un proceso de transformación geopolítica global en donde nuestros pueblos tienen un papel fundamental. No solo el pueblo venezolano, también los pueblos de todo el sur global. Tenemos que seguir con minucioso detalle lo que ocurre en el Coloso del Norte, como ha sido denominado al transcurso de la historia, porque sin duda alguna una potencia de tal relevancia geopolítica, los efectos de lo que ocurre allí se sienten en los 4 puntos cardinales. Nosotros desde Debates del Sur Global, agradecemos a todos quienes hacen posible que lleguemos a ustedes todas las semanas, tanto en la presidencia de la Radio del Sur, a Nieves Valdés, en la gerencia de contenido, a Tamar Sánchez, en los controles, también a todo el equipo de la Radio del Sur y por supuesto en TV Fan también al general Morales y a todo el equipo que nos acompaña semana tras semana para llegar a todos ustedes. También el apoyo de Construfan que nos acompaña y nos ayuda en todo el proceso de producción y de edición de estos espacios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, además muy oportuno para entender y conocer lo que está pasando en Estados Unidos en estos meses tan turbulentos. Se trata de Carlos Rom, quien tiene una vastísima experiencia precisamente no solo como investigador y analista de la realidad estadounidense, sino también como ejecutor de nuestra política también revolucionaria desde esos espacios. Carlos Rom, quien nos ha acompañado a la Revolución Bolivariana, tanto desde la Embajada de Venezuela en Washington, donde estuvo 4 años, como vicecanciller también para América del Norte, donde nos estuvo también aproximadamente 4 años, Carlos. Sí. Desde 2018. Desde el 2018. Además es de decir que no fue un periodo nada fácil para estar en esa posición, pero esto tributa en una gran experiencia política que necesitamos al día de hoy para nutrirnos, ¿no? Y entender mejor los acontecimientos en Estados Unidos de Norteamérica. Decía Bolívar en 1827, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad. Y esa es una frase que sin duda está vigente al día de hoy, ya que no dejamos de estar seguros que una de las regiones que más se puede ver impactada por lo que ocurra en este país es nuestra región de América Latina y el Caribe. Precisamente por eso es que debemos analizar con tanto detalle, pues, qué significa lo que está pasando en Estados Unidos al día de hoy. En primer lugar, Carlos, aprovechando que nos acompañas, Estados Unidos siempre se ha querido erigir como el gran paladín de la democracia. Sabemos que precisamente en nombre de la democracia ellos han liderado guerras, masacrado pueblos enteros, justificado invasiones militares, incluso a nosotros nos han querido asediar, han querido impulsar golpes de Estado en nuestro país, precisamente aduciendo, ¿no?, como argumento la defensa de esa democracia representativa
que ellos tienen, ¿no? Precisamente la doctrina del excepcionalismo político, que es una de las doctrinas fundadoras de Estados Unidos desde 1777, cuando nació, es una de las doctrinas que se basa en ese régimen democrático que supuestamente ellos instauraron desde el inicio y que los hacía ser excepcionales en el mundo hoy. Ahora, bueno, los últimos acontecimientos en este país dejan en evidencia que parece que la democracia está bastante lejos, ¿no?, de Estados Unidos ahorita. Yo quisiera preguntarte, Carlos, en tu experiencia, no te voy a preguntar si en Estados Unidos hay democracia o no, porque yo creo que ya eso ha quedado en evidencia y se responde fácilmente. Pero sí, desde tu experiencia, ¿desde cuándo sitúas tú que viene dándose un proceso de deterioro de la democracia en Estados Unidos? ¿Y cuáles son esas características que nosotros debemos ver e identificar para prevenir que esto se manifieste en otras partes del mundo? Bueno, primero que nada, gracias, Daniela, por la invitación. Como siempre, un placer para mí estar aquí en tu programa y acompañarte a ti y a todas las personas que nos acompañan. Mira, tú planteas una cosa que es difícil de responder porque pasa por la propia definición de democracia y que valoramos nosotros como tal, ¿no? Si nos vamos a la definición de Lincoln de un gobierno para el pueblo, por el pueblo, yo creo que estamos en un punto donde ya eso dejó de ser la principal visión del gobierno estadounidense, del complejo militar industrial mediático corporativo que se ha configurado como Estados Unidos como nación. Más bien yo creo que lo que estamos nosotros viendo ahorita es como un retroceso en la evolución de la democracia estadounidense, quizás de aproximadamente unos 100 años. Y lo digo porque en los años de 1920, alrededor de principios del siglo XX, siglo pasado, era muy famoso en Estados Unidos que uno se encontrara a lo que ellos le decían los varones ladrones. Los varones ladrones eran estos grandes magnates cuyos nombres probablemente nos suenan a todos hoy en día: un Rockefeller, un Carnegie, un Vanderbilt, un Morgan. Estos eran los grandes nombres de los ricos, los grandes magnates que tenían unas grandes fortunas, y que de alguna manera esas fortunas en ese principio del siglo XX estaban desenfrenadas, ¿no? Y ese desenfreno fue lo que causó en algún momento, en la década de los años 30, la Gran Depresión, porque precisamente todas las distorsiones que surgieron de esa falta de límites, de esa falta de estructuración de lo que era el capital estadounidense. En la medida que vino la Gran Depresión, y estamos hablando de un Estados Unidos donde había en ese momento habían surgido fuertes sindicatos, fue un movimiento social importante, un movimiento que estaba tratando de impulsar transformaciones y límites a esa riqueza de esos grandes magnates. Pues después de la depresión llega a la presidencia Franklin Delano Roosevelt con precisamente la propuesta del nuevo trato. Y el nuevo trato para los Estados Unidos se basaba de cierta manera en reconstituir la sociedad, pero convertirlo en un estado de bienestar social, en un estado que pudiera garantizar derechos básicos mínimos, ¿no? Una atención mínima a la salud, una atención mínima en la alimentación. Fueron muy famosos casos en esa época, por ejemplo, de que había un escritor famoso que se llama Upton Sinclair, que escribió el libro La Jungla. Y en el libro La Jungla se hablaba lo que él hizo como periodista investigador fue que él entró en una planta donde se procesaban alimentos, se procesaba carne.
y bueno, describió de una manera grotesca toda la falta de salubridad, todo lo que había allí, y eso generó una reacción social importante, donde la gente más bien pedía, ¿no?, que hubiese regulaciones, que hubiese algún tipo de reglamentos para salvaguardar la salud. Entonces lo que llega con ese gobierno de Roosevelt y esa movida, ese nuevo trato, ese impulso de parte de los sindicatos, es que empiezan a regularse cosas que antes no se habían tocado y empiezan a regularse esos grandes intereses. Se rompen los grandes monopolios, el petrolero siendo uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Las grandes empresas petroleras terminaron dividiéndose entre varias. La gran Standard Oil terminó dividida entre varias pequeñas empresas, pero también se comenzaron a hacer restricciones en lo que era tema de alimentación, en lo que era tema de salud, lo que era regulaciones ambientales. Entonces el país comienza a cambiar y comienza a tomar de verdad una especie de vuelco hacia un estado mínimo de bienestar social. Si tú aceleras ese proceso unos años más, cuando llegan los años 60 y llega otro momento también de efervescencia popular, y es que lo que faltaba, de incorporarse, la inclusión que faltaba en ese espacio, era precisamente la inclusión racial, eran los derechos civiles, y se crea este gran movimiento que todos conocemos, liderado por Martin Luther King, pero también con Malcolm X, que cumplió este año su centenario de natalicio. O sea, vimos una serie de procesos que se dieron allí para que la gran mayoría de las personas excluidas históricamente del sistema estadounidense pudiesen de alguna manera entrar a ser parte de la sociedad. Entonces, una especie de combinación entre lo que se hizo en el nuevo trato, más la lucha por los derechos civiles, bueno, le dio a Estados Unidos, ya por los años 60, un poquito más adelante, una especie de sociedad donde más o menos veía a la gente representada, reflejada, sus derechos tomados en cuenta. Lo que estamos viendo a inicio, o quizás ya en la segunda década del siglo XXI, es que estamos volviendo a esa época del capital desenfrenado. La crisis producto de la unipolaridad de Estados Unidos a partir de la victoria de la Guerra Fría, ese desenfreno neoliberal ha causado más bien que se fortalezcan nuevamente grupos de poder. Lo que pasa es que ahora son muchísimo más ricos, muchísimo más poderosos de lo que eran antes. Tú tienes más de la mitad, pero con creces, de la riqueza global en 5 o 6 personas que están allí y que todos estuvieron en la toma de posesión de Donald Trump. Desde Elon Musk hasta Bezos y Zuckerberg, y tienes todas estas figuras que ahora controlan una riqueza exorbitante, pero que ahora tienen un poder de influencia incluso dentro del propio gobierno estadounidense, que se está desmantelando a sí mismo. Entonces, esta segunda llegada de Trump es una especie de desmantelamiento de ese sistema de protecciones que venía construyéndose de la era Roosevelt, de la era de los derechos civiles. Ahora tú ves un gran retroceso. O sea, Trump está hablando, incluso se ha hablado de eliminar el Departamento de Educación, por ejemplo, ¿no? Una cosa que es como impensable en cualquier sociedad moderna, pero ya se está hablando de privatizar la educación. Vamos a eliminar todo este tipo de burocracia, etcétera, en nombre de cierta una falsa efectividad, una falsa idea de que estás ahorrándole dinero a Estados Unidos, estás prácticamente desmantelando el Estado y todos sus beneficios. Hoy mismo, o sea, tenemos 2-3 días de grandes protestas en la ciudad de Los Ángeles, protestas que no se veían en esa magnitud desde las protestas raciales del 92, y esas protestas, de alguna manera, bueno, toda la atención mediática está ahí, y se trata de ver como que es un tema solo por el tema de los migrantes, pero cuando volteamos a ver todo lo demás que está sucediendo en Estados Unidos en este momento, o sea, Trump está luchando por aprobar un proyecto de ley de presupuesto donde está recortando ayuda médica del Estado, está recortando ayuda de alimentación a las familias más pobres, está creando mayores incentivos de impuestos para los ricos, está creando mayores posibilidades de inversión en armamento de guerra. De alguna manera,
todo eso se está comiendo lo que antes era un presupuesto de educación, de salud, y de todas estas cosas que eran los resguardos básicos de una sociedad que uno consideraría democrática. Entonces, estamos ante una avanzada de una clase capitalista enferma, que sabe que su modelo está en crisis porque se está comiendo el planeta, que sabe que su modelo no es sustentable en el tiempo, pero que quiere agarrar todo lo que puede agarrar antes de que se acabe. Y sin importarle lo que eso signifique para las masas. O sea, antes de la pandemia había 40 millones de personas en situación de pobreza. Durante la pandemia eso aumentó a 140 millones de personas en situación de pobreza, y eso sigue siendo un problema que Estados Unidos no ha sabido abordar. Sí, bueno, eso es profundamente preocupante, ¿no? Sobre todo en un país que hay más de 100 o 150 millones de armas aproximadamente de libre desplazamiento dentro de esa sociedad. Sin duda alguna es una bomba de tiempo. Cualquier explosión social o cualquier demostración, ¿no?, de frustración contenida por muchos años por parte de una población que ha sido abandonada a su suerte, pero más allá de ser abandonada a su suerte, actualmente está siendo reprimida, está siendo perseguida, ¿no? Porque hemos visto cómo, con manifestaciones claras, actualmente este gobierno de Donald Trump ha venido con un carácter muchísimo más opresor en contra de su propia población. Cuando vemos que ataca a los migrantes o ataca, al final termina atacando a su propia población, porque hemos visto cómo hasta los mismos ciudadanos estadounidenses se han visto afectados por esas medidas represivas y excluyentes, también perseguidos por su condición política, por sus protestas en contra del genocidio palestino o sus posiciones a favor de otros pueblos, de las luchas solidarias de otros pueblos del mundo, ¿no? Entonces, hemos visto en Estados Unidos el mejor ejemplo de ese Estado opresor represivo que vuelca sus armas contra su propio pueblo, contra su propia sociedad, para extirpar a todo aquello que parece diferente, que luce diferente, que piensa diferente. La medida también recientemente en contra de los estudiantes extranjeros que cursan estudios en las principales universidades estadounidenses, y es que el mismo director de Harvard, la máxima autoridad de Harvard, decía y admitía casi que en desesperación que Estados Unidos no se hubiese podido consolidar como la primera potencia mundial en el siglo XX si no fuese gracias a todo el posicionamiento de esos estudiantes dentro de las universidades estadounidenses para generar inventos, para generar investigaciones, pero además para reproducir el conocimiento que se generaba en Estados Unidos en todas partes del mundo, ¿no? El desmantelamiento de la USAID. Me gustaría tener tu opinión y tu valoración sobre, lo que estamos observando de algunos analistas denominan que Trump ha estado desmantelando todos los instrumentos de los globalistas o de los que ejercían el llamado soft power o smart power desde el gobierno estadounidense. Es decir, el Estado norteamericano, Estados Unidos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, en el paso de los años, vino constituyendo toda una serie de instrumentos que le ayudaron a posicionarse a nivel mundial, a posicionar su hegemonía desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista militar. Pero como parte de ese soft power, de esa rama político-ideológica cultural, sabemos que la USAID era una herramienta fundamental de
de ese brazo, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es el impacto que esto tiene y cuáles son las consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista de la política imperial? Porque sería ingenuo pensar que porque se desmantela la USAID, entonces se desmonta el afán imperialista de Estados Unidos. O sea, no, ese poder imperialista va a buscar maneras de expresarse y manifestarse por otros medios. ¿Y cuáles serían esos otros medios? ¿Y hasta qué punto realmente esto es sostenible en el tiempo, ¿no? Nosotros, como pueblos del sur global, estamos profundamente interesados en saber esto, porque nuestros países se han visto profundamente afectados por el ejercicio de esa injerencia que emanaba de esta institución. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú? ¿Es viable? ¿Se mantiene? ¿Cuál es el impacto que esto tiene? Bueno, yo creo que lo importante es que entendamos que hay una reconfiguración del imperialismo estadounidense, ¿no? Eso no quiere decir que se acabó el imperialismo, no quiere decir que... Porque lamentablemente hay gente que observa algo como el desmantelamiento de la USAID y entonces dice, bueno, pero aquí algo está pasando que es positivo. Por supuesto que todos podremos perfectamente celebrar que no exista una cosa como la USAID que ha sido utilizada tantas veces en contra de las libertades de nuestros pueblos. Muy bien. Pero es que eso no responde a no sé, a algún tipo de cambio en Estados Unidos que promueve, no sé, una mayor apertura hacia el mundo, una tolerancia de distintas ideas. No, eso en realidad lo que estamos viendo es el enfrentamiento entre las posiciones de poder y que quizás en este momento vemos como una agresividad más fuerte aún del imperialismo. O sea, lo que te está diciendo Trump es que yo estoy eliminando el soft power porque yo no necesito, ¿no? Yo tengo una agenda que la voy a cumplir de manera frontal, es una agenda nativista, es una agenda racista y no me interesa fomentar, no sé, el desarrollo de pueblos afrodescendientes en otra región del mundo, en América Latina, porque yo no voy a financiar eso porque al final eso no tributa a mi proyecto, ¿no? Entonces no voy a financiar, no sé, agendas pro diversidad sexual porque eso tampoco tributa a mi proyecto interno. Yo voy a financiar lo que yo quiera financiar, que va a ser temas de seguridad, que van a ser temas de que frontalmente apoyen mi posición política. O sea, por eso ya vemos que de cierta manera aquellos sectores del progresismo tibio latinoamericano no se sienten tan respaldados como se puede sentir respaldado ahorita en tal caso un Noboa, un Bukele o un Milei, que son la extrema derecha, porque eso sí es parte del plan de este grupo que está gobernando en este momento Estados Unidos. Aquel progresismo que de alguna manera se disfrazaba, que de alguna manera te decía, bueno, pero hay programas, Estados Unidos es cierta apertura, que te hablaban de derechos humanos, que te hablaban de ciertos derechos políticos. Bueno, eso está desapareciendo porque de verdad ya no es del interés del grupo gobernante. El grupo gobernante está diciendo, nosotros vamos con una ofensiva mayor, con una ofensiva imperialista más fuerte, no necesitamos estas distracciones. La reconfiguración además obedece a una verdadera amenaza que siente el aparato estadounidense, que es que ya no cuenta con la hegemonía en el desarrollo tecnológico, en la posibilidad de darle al mundo o de encabezar el mundo hacia lo que viene para adelante. Su mayor problema en este momento, su mayor crisis es China, es la presencia de China, porque ante China ha perdido posibilidades de desarrollo de ciertas tecnologías, o sea, está atrás en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, de lo que es el desarrollo de computación cuántica, de una serie de cosas que ha perdido, digamos, ese control, ese desarrollo tecnológico, y ya, bueno, no es una actitud como que no vamos a perder tiempo con estas otras distracciones, vamos a enfocarnos en cómo quitarle a China esa dominación que tiene sobre el resto del mundo. Incluso
eso hay que tener mucho cuidado, porque eso nos puede hacer a nosotros pensar que cuando uno ve un Estados Unidos que está tratando con Trump de mitigar un poco, bajar las tensiones en Rusia, entre Rusia y Ucrania, no es que haya un gobierno pacifista, no es que haya un gobierno que representa digamos un cambio en la ofensiva imperial, es que ellos se están reconfigurando para colocar su fuerza y sus armas en contra de China, y estuvieron haciendo un intento fallido, de sumar a Rusia a ese proyecto, solo que Rusia, porque ya los países tienen su propia identidad, no lo acompañó en ese caso. Bien, Carlos, vamos rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en Debates del Sur Global conversando con Carlos Ron, quien además es investigador del Instituto Tricontinental sobre, lo que está ocurriendo en Estados Unidos actualmente y cómo debemos interpretarlo, ¿no? Cómo podemos interpretarlo desde el sur global. Fíjate, Carlos, nosotros es muy fácil como analistas reconstruir lo que ha pasado, ¿no? Y entender los fenómenos de presente a pasado, pero yo creo que el desafío está realmente en que podamos en tiempo presente tratar de identificar las brechas para el fortalecimiento de nuestra soberanía, las brechas para el fortalecimiento también de esa tan deseada multipolaridad que estamos construyendo y de la defensa de los derechos de nuestros pueblos del sur global. Existe una deuda histórica para restituir a nuestros pueblos en desarrollo, su derecho que tienen al desarrollo, a la cooperación, a vivir en paz, al acceso a la alimentación, a la educación, a la comida, y vemos que, desde el norte existen pocas expectativas actualmente positivas. Nunca ha habido realmente una agenda de cooperación que desde el norte haya estado orientada a el fortalecimiento y la independencia de nuestros pueblos. Por el contrario, siempre la visión había sido que establecer relaciones de dependencia y de explotación con el sur global. Entonces, ahorita vemos, como tú lo decías, una crisis profunda y trascendental en el estado de bienestar dentro de Estados Unidos. Hay un retroceso, tú lo planteabas en el segmento anterior, de la sociedad estadounidense y de todo lo que es el sistema político estadounidense. Incluso tú categorizas de más de 100 años, ¿no? Estaríamos hablando de inicios del siglo XX aproximadamente. Yo estaba leyendo y hay algunos analistas que afirman, y me gustaría tu opinión sobre esto, que existiría una contradicción estructural y existencial en la visión promovida por Donald Trump, que es fundamentalmente capitalista, nacionalista, respecto a la visión de los globalistas. Y que en ese contexto habría como un choque interno en Estados Unidos de las élites divididas en dos grandes corrientes, ¿no? La corriente que está representada por la visión de Donald Trump y otra corriente que es la representada por los liberales globalistas, que predominó durante gran parte del siglo XX. Ahora, esto no querría decir que las dos corrientes en su conjunto sean manifestaciones del Estado imperialista, ¿no? Del mismo Estado imperialista. O sea, eso no quiere decir que una es más buena que la otra o que una es más mala que la otra. O sea, en todo caso, ambas son como dos caras de la misma moneda, y esa moneda es la hegemonía imperial estadounidense. Ahora me gustaría saber tu opinión. O sea, ¿tú lo ves así tan claro como que realmente existe en Estados Unidos actualmente una confrontación de visiones entre las mismas élites, o sencillamente existe un proceso de reacomodo desde la perspectiva del mismo Estado profundo estadounidense de las cosas, ¿no? Un proceso de reajuste del Estado profundo frente a los desafíos internacionales que tiene la hegemonía estadounidense? ¿Cómo
lo verías tú? Mira, yo creo que efectivamente si hay, uno puede identificar ciertas corrientes y ciertas tendencias, pero lo que no debemos es confundir eso con que ese imperialismo de alguna manera está mermando, o de alguna manera, ¿cómo te digo? Si bien está en una crisis, no quiere decir que hemos visto ya está ya en su fase terminal. Al contrario, ¿no? Yo creo que nosotros estamos viendo un momento donde la ofensiva es aún mayor. Es como la fiera herida que en sus últimos impulsos lanza un mayor ataque. Bueno, es algo parecido, ¿no? Y ese reacomodo de que bueno, ya la pauta globalista liberal no necesariamente es la que está llevando, digamos, la batuta. No quiere decir que estos que aunque se presentan como proteccionistas, como nativistas, no tengan las mismas aspiraciones imperiales que ha tenido el complejo militar tecnológico industrial de Estados Unidos antes, ¿no? Yo creo que nosotros en el Instituto Tricontinental hemos trabajado desde hace ya un par de años un texto que habla sobre el hiperimperialismo, que es esta fase más bien frenética, ¿no? Donde precisamente ante el desespero de que está perdiendo su hegemonía por el crecimiento de China, por incluso la cierta autodeterminación que hemos podido lograr en otras partes del sur global, pues entonces entra en esa fase de crisis y que lo hace más peligroso, más ofensivo y menos predecible. Ahora bien, habiendo dicho eso, yo creo que tú hablabas de posibilidades, cómo el sur global responde o reacciona a esto, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros consideremos que las respuestas están primero en buscar cómo cortar esa dependencia. Una de las razones, si estudiamos bien lo que está proponiendo Trump, más allá del espectáculo, porque el problema con el gobierno de esta segunda presidencia de Trump es que el espectáculo forma parte del día a día. Entonces es una persona que genera una onda mediática, genera todo un show y detrás de eso las políticas van andando y a veces no las percibimos. Perdemos más tiempo viendo que si insultó o no insultó a Elon Musk y no estamos viendo qué es lo que de verdad están aprobando, están haciendo, ¿no? Como política. Entonces yo creo que apartando el espectáculo nos damos cuenta que Trump lo que ha hecho, lo que está haciendo con sus aranceles y con su propuesta económica internacional es reforzar el papel del dólar. Por eso es que esa teoría que tienen algunos sectores que dicen, bueno, que hay varios imperialismos, que todavía existen varios imperialismos, que no sé, que una Rusia con cierta fuerza o una China con cierta fuerza puede ser otro imperio. Esa teoría se cae precisamente cuando vemos que el hiperimperialismo, esa fase aún mayor, se tragó a todos los otros imperialismos que existían. O sea, se tragó la posibilidad incluso de un imperialismo europeo. Europa ahorita está al servicio de Estados Unidos. Incluso hasta el punto que si Estados Unidos quiere desmantelar la industria europea para reconstruir su propia industria, lo va a hacer. Y ellos no van a poder hacer nada al respecto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la crisis actual. Estados Unidos tiene este super o hiperimperialismo, se ha configurado de una manera que no da espacio para otra competencia, no da espacio para otra alternativa, que Donald Trump está tratando de asegurar. Fíjate, lo primero que él dice para nosotros, para la región, para BRICS, es que él va a crear aranceles de tanto por ciento, o sea, va a destruir cualquier otro intento de reemplazar el dólar como moneda. ¿Por qué? Porque el imperialismo estadounidense sigue siendo localizado en el espacio territorial de Estados Unidos, sigue siendo la pauta que sea Estados Unidos el que guíe, oriente la política económica mundial. O sea, eso no ha dejado de ser. Y ahí es donde él se está agarrando precisamente para extorsionar a otros países. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, conformar un BRICS que dé ciertos pasos mucho más osados de los que han dado hasta ahora.
reafirmar nuestro regionalismo como lo habíamos hecho en épocas de comandante Chávez. Mira, este año se cumplen 20 años de Mar del Plata, ¿no? En noviembre vamos a revivir un poco, deberíamos todos revivir un poco lo que significó para este continente esa jugada maestra con Lula, Kirchner, Chávez, o sea, todas al frente para destruir la posibilidad del ALCA, ¿verdad? Que fue una jugada que se hizo porque nos unimos, fue una jugada que se hizo porque actuamos en conjunto. Entonces es el momento para reconstruir esos espacios, reconstruir el espacio de CELAC, que ha estado debilitado, UNASUR ni se diga. O sea, y yo lo digo no con pesimismo, ¿no? Pero yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes que si bien es cierto que aquí en Venezuela tenemos un proceso revolucionario como lo hay en Cuba, Nicaragua, que son procesos que se la han jugado contra el imperialismo y tienen una posición clara, la realidad es que nuestra región no está en sintonía como incluso lo llegó a estar hace 20 años. Y esa es una preocupación, porque para nosotros enfrentar este monstruo, el tamaño de este monstruo que viene, nosotros tenemos que rearticular esos espacios de conspiración conjunta, de construcción conjunta para la región, porque en el regionalismo sí, nosotros conseguimos fuerza, hablar entre iguales, contraponernos que es el mismo espíritu, por cierto, del Congreso Fictiónico de Panamá, que el año que viene son 200 años, pero era, como Bolívar decía, ¿no? Nos unimos todos para darle la cara al mundo, ¿no? Eso es sumamente necesario y creo que esas son parte de las alternativas que debemos fomentar. Aprovechar todos los impulsos que hayan dentro de las corrientes de izquierda, progresistas, nacionalistas de nuestra América, pero que podamos de verdad reconfigurarnos para hacer frente y denunciar cosas en las barbaries como eso de lanzar migrantes a cárceles en otros países, a campos de concentración en otros países, secuestrar a la gente, dividir familias, todo eso que están haciendo contra una población, lo que quieren en realidad amedrentar nuestras poblaciones y nuestra unidad. Sí, bueno, importantísimo no perder de vista todo eso y como tú lo dices, tenemos que la batalla es peleando y solo el pueblo puede salvar al pueblo en esta coyuntura. Ahora, Carlos, yo también creo, como tú lo afirmas, que nosotros no estamos en un momento para lanzar fuegos artificiales. O sea, realmente la situación, ¿no?, dentro de Estados Unidos es una situación extremadamente preocupante, sobre todo por el poder que tiene Estados Unidos ahorita en el tablero mundial, su posición como potencia nuclear, pero también cuando vemos la inestabilidad, incluso a niveles psicoemocionales, de quienes manejan el poder en ese país. O sea, nos damos cuenta que, bueno, como decimos nosotros coloquialmente aquí en Venezuela, Estados Unidos es hoy como un mono con una hojilla. O sea, tiene un poder atómico, literalmente, pero no pareciera que su dirigencia tuviera necesariamente la conciencia de la trascendentalidad de eso. Incluso cuando nosotros hablamos de la situación, parece que existe una esquizofrénica vulnerabilidad. O sea, ellos padecen de una esquizofrenia como que les imposibilita ver el mundo tal cual es, ¿no? Y no dejan de construirse realidades hasta cierto punto alternas para justificar su propio punto de vista imperialista, ¿no? En una parte de un poco de un sesgo cognitivo bastante a beneficio. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, recientemente vimos un round interesante, el round de los aranceles, ¿no?, y de la guerra arancelaria de Estados Unidos en contra de China y en contra del resto del mundo, que al final, ¿en qué terminó? En la suspensión de los aranceles que le habían impuesto a China, porque toda la sociedad económica y financiera estadounidense elevó alertas de la crisis, de la recesión que venía para Estados Unidos ahorita en julio y en agosto, producto de esos más de 160% de aranceles que le habían puesto a los productos chinos. Adicionalmente vimos también
que esto ocasionó que el sector tecnológico se fuera apartando rápidamente, o sea, de Trump, pues, porque como tú lo acabas de mencionar, hay una gran dependencia de toda esa industria de alta tecnología estadounidense frente a China. O sea, la realidad es que los números actualmente no dan para que Estados Unidos tome esas medidas proteccionistas y corte el suministro, el acceso de esos productos, de los cuales todavía al día de hoy tienen dependencia de China. Incluso las cadenas de suministro que vienen tratando de redireccionar y reorganizar para no depender del 98% de los minerales raros que vienen de China o de los chips que fabrican los chinos y que son fundamentales, por ejemplo, para la industria de alta tecnología, incluso en el sector militar estadounidense. Es decir, al día de hoy todavía, hasta que Estados Unidos construya las fábricas de chip que están tratando de construir y que van a estar listas para el 2028 si las cosas funcionan bien, ¿no? Y no se dinamitan las relaciones, las cadenas de producción y todo esto, y la misma economía estadounidense. Estados Unidos hasta 2028 depende de China para el tema de todos los chips, para la modernización de su arsenal, todo militar, hasta la industria militar estadounidense. Ahora, ¿qué esperar con el mundo? O sea, yo pienso que Estados Unidos, podríamos decir al día de hoy, que es una de las peores amenazas que tenemos para la paz y la seguridad internacionales. ¿Te parece que podríamos afirmar eso? ¿O no es correcto decirlo desde el punto de vista de Estados Unidos como país, sino como un sector de estas élites dentro de Estados Unidos que por mantener el poder incluso serían capaces de sacrificar, ¿no?, al mismo país y al mundo entero? ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo efectivamente que ahorita estamos en un punto donde ellos son una amenaza incluso para ellos mismos, ¿no? Han sido siempre una amenaza para nosotros, han sido la fuente principal de toda la guerra continua, perenne, que de alguna manera han desatado contra el mundo. Y ahora, quizás lo más preocupante es que dentro de su propio país se han convertido en una amenaza para su propio pueblo. Ahí tú mencionabas al inicio con todo este tema migratorio. Fíjate que parte de la retórica de Trump, la retórica nativista, es un poco tratar de colocar esta situación actual como una especie de lucha entre un Estados Unidos real, verdadero, original, frente a un Estados Unidos que ha sido invadido por migrantes, ¿no? Pero es que cuando tú examinas la realidad de Estados Unidos, es que esos migrantes, la mayoría de los que ellos están incluso nombrando, acusando, es gente que nació en Estados Unidos, es gente que ya es parte de la sociedad. O sea, el tema, todo el accionar de desmantelar los trabajadores públicos, que recibieron puestos de trabajo por políticas de alguna manera de promoción de la igualdad. Eso no estaba atacando a migrantes extranjeros, eso estaba atacando a personas afrodescendientes, a personas de distintos orígenes, digamos, distintas raíces culturales, pero que son ciudadanos estadounidenses. Y son 40,000, por lo menos en un caso eran como 40,000 empleados públicos que perdieron empleo precisamente porque se revirtieron esas políticas, pero son ciudadanos estadounidenses. O sea, es una guerra racista incluso en contra de su propia gente. Entonces sí son un gran peligro. Es cómo ha evolucionado de alguna manera ese imperialismo frenético en esta nueva fase, y yo sí creo que claro, eso va a provocar que lo vamos a ver en los próximos meses, ¿no? Choques internos de distintos niveles. Ahorita la persecución contra algunos compañeros y compañeras de campos progresistas ha crecido muchísimo en las últimas semanas.
se le acusa a mucha gente de ser que trabajar para como el Partido Comunista Chino, o cosas absurdas así como ser agentes extranjeros vinculados al terrorismo internacional. O sea, cualquier persona que trate de levantar la voz en contra del papel bélico de Estados Unidos en Gaza, por ejemplo, entonces lo acusan de ser agente terrorista, ese tipo de cosas. Pero eso está quebrando por dentro a la sociedad, está generando una gran fractura en la sociedad estadounidense, y hay que ver qué va a suceder allí, porque hay una realidad que, más allá de lo que nosotros podamos hacer como pueblos del sur global para defender nuestro propio destino, el futuro del imperialismo depende de qué puedan hacer las personas dentro de Estados Unidos por cambiar esa lógica imperialista en su país. Entonces, ahí sí creo que vale mucho nuestra solidaridad, nuestra comprensión, incluso a aquellos que están en la primera línea del frente dentro de Estados Unidos, de cómo lleven ellos incluso esa lucha, esa resistencia, esa propuesta de alternativas. Es muy difícil proponer alternativas en Estados Unidos. Es muy difícil romper el cerco que tienen los partidos tradicionales. Hace poco hay un candidato, en estos días estaba viendo un video corto, hay un candidato de alcalde de Nueva York, y la pregunta que hacen en un debate, la primera pregunta es que ¿a qué país visitarían primero de ser electo alcalde de Nueva York? Entonces, por supuesto, los sionistas o los que están respaldados por los sionistas dicen, no, Israel, empiezan a decir todo Israel, y este alcalde o este candidato responde diciendo, yo visitaría los 5 condados de Nueva York, porque mi tarea es aquí en Nueva York. Y encima le caen encima a todos los periodistas, le dicen, pero visitaría a Israel, pero reconoce a Israel como Estado. O sea, y si se va la conversación por otro lado completamente, y es muestra, digamos, de la ferocidad de ese racismo que está ahí, de esa lucha interna, porque él no estaba defendiendo particularmente a un grupo u otro. Él estaba tratando de decir que la prioridad debe ser la gente en Nueva York, que es algo que parecería lógico para cualquiera de nosotros, pero no se ve lógico en el marco imperialista. Entonces hay una lucha por dentro de ese mismo espacio que se tiene que dar para garantizar que no pierdan esos derechos sociales, para garantizar que no sean destruidos, digamos, por esa configuración guerrerista que ha tomado control. Bueno, ese ejemplo que me citas me hace pensar que, bueno, Estados Unidos parece que está mucho más cerca de ser un estado fallido de lo que todos nos hemos imaginado, y es que ellos mismos que han promovido, ¿no?, esta doctrina, la doctrina del estado fallido, yo creo que nunca se imaginaron que esa categoría podría ser aplicada a sí mismas, ¿no? Nosotros categóricamente siempre hemos rechazado esa visión, pero creemos firmemente que si hay algún país en el mundo hoy que pudiera ser considerado un estado fallido y una amenaza a la paz y a la seguridad del mundo, de nuestros pueblos, tendría que ser sin duda alguna Estados Unidos, por esa creciente inestabilidad interna, por la demostrada incapacidad del Estado estadounidense de proteger a su población. No lo pudieron proteger durante la pandemia, pero eso es una realidad que persiste hasta el día de hoy. No son capaces de garantizarles salud, educación, ni siquiera el tan defendida libertad de pensamiento que ellos mismos han pregonado en el mundo al proclamarse como los grandes liberales y defensores del derecho a la expresión y a la información. O sea, sabemos que actualmente se han venido desmantelando las universidades estadounidenses, persiguiendo a los estudiantes extranjeros solo por pensar diferente. Se han venido satanizando a toda la sociedad civil porque han expresado descontento frente a políticas que no están dirigidas ni movilizadas en ningún sentido a entender demandas sociales y demandas populares. Y aunque insistan los medios de comunicación traten de categorizar y encasillar esas protestas
no, que estas son protestas antisemitas, por ejemplo, o no, estas son protestas a favor de los migrantes o antipolíticas migratorias, al final sabemos que lo que está incubándose en Estados Unidos de hace décadas es un proceso de descontento social frente a un Estado que ha demostrado de todas las formas posibles no escucha las demandas de su población y no representa a su población. Entonces, al final, cuando todos los estudiantes salen a protestar el genocidio en Israel y el apoyo de Estados Unidos a ese genocidio en contra del pueblo palestino, entonces es una forma de decirle, epa, tú no estás haciendo lo que nosotros te pedimos como gobierno cuando nosotros te elegimos. Es una forma de protestar a la representatividad de las élites estadounidenses y yo diría, o sea, la falta de representatividad realmente de las élites estadounidenses de su pueblo. Entonces, bueno, vamos ahorita rápidamente a identificar la estación y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global. Bien, continuamos en Debates del Sur Global. Bueno, ya llegando al final de este programa con un invitado muy especial el día de hoy, Carlos Ron, quien es investigador del Instituto Tricontinental y además tiene una gran experiencia, viviendo, analizando Estados Unidos, incluso desde sus entrañas, ¿no? Carlos, para nosotros ha sido muy esclarecedor tu compañía aquí en el programa. Y bueno, hemos caracterizado todo lo que es el proceso de decadencia de la hegemonía estadounidense, incluso desmitificando algunos análisis, digamos, rápidos sobre este tema. O sea, sabemos que la lucha contra el imperialismo no es una lucha de días ni de horas, es una lucha de siglos y esta es una batalla en la cual deben estar nuestros pueblos sumergidos permanentemente. O sea, así como Kissinger dice que el orden mundial es un ejercicio del poder político sostenido, también la defensa del derecho de nuestros pueblos es un ejercicio sostenido de reclamo por la democracia, por el reconocimiento de la participación popular, por nuestra soberanía, por nuestra independencia. Entonces, mientras haya una potencia opresora, va a haber un pueblo en resistencia y en eso estamos nosotros y están los pueblos del sur global. Me gustaría, desde tu visión, ¿cuáles son las alternativas que tienen nuestros pueblos desde el sur global en el marco de la emergencia y la consolidación de la multipolaridad para avanzar hacia un orden post-estadounidense o un orden post-imperialista? Si no, sería muy ambicioso soñar eso, pero que, tal como decía Galeano, el horizonte y la utopía es lo que nos guía, ¿no? Para nosotros ir avanzando. ¿Qué alternativas tenemos y cómo podemos organizarnos mejor en esta lucha? Mira, yo creo que nosotros tenemos una realidad, hay espacios, ¿no? Tampoco es que estamos... si bien este hiperimperialismo es avasallante y fuerte, mencionábamos antes la importancia de la organización de los BRICS como un punto de partida que representa hoy, incluso en su nueva configuración, como 45% de la población mundial, un 35% del PIB, es una fuerza importante. Igual como la Organización de Cooperación de Shanghái, que, o sea, hay espacios fuera de las normas controladas o de los espacios controlados por Estados Unidos, pero también tenemos uno que es creación de Venezuela o que fue impulsado por Venezuela, que es el Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, que es una forma también nosotros de apostar por el derecho internacional, por recuperar esos valores que están en la Carta, que yo creo que son sumamente importantes. O sea, al final el sur global tiene que ser el espacio del mundo de defender
de creer de verdad en esa alternativa de mundo, en un mundo de cooperación, un mundo de respeto, en un mundo de derecho, ¿no? Las alternativas precisamente nos llevan a eso, a fortalecer el multilateralismo, no dejarnos arrastrar por esa tendencia unilateral de Estados Unidos, ¿no? Creo que hay que trabajar desde el Sur Global también en un nuevo proyecto de modernización, una nueva teoría del desarrollo para nuestros pueblos, ¿no? El Sur Global ha sido por años afectado por dominación económica. Hay que promover la desdolarización, hay que buscar alternativas a eso, ya sea entre los BRICS, pero en cualquier otra alternativa que podamos encontrar. Aquí en nuestra región estaba el proyecto del Sucre, repensar eso para construir nuevos espacios. Creo que es importante también abordar el tema de la deuda externa de muchos de los países en desarrollo, sobre todo los países en África, pero aquí tenemos un caso muy cercano, que es el caso de Haití. Van 200 años de una deuda que ellos están pagando por haberse liberado como pueblo, ¿no? Una deuda absurda que los tiene atados. Nosotros tenemos que encontrar una forma de desconocer esas deudas y de verdad retomar reparaciones a esas deudas para que puedan crecer esos países, luchar por la soberanía alimentaria. Aquí hace unos días se dio el encuentro de Agroalba, por ejemplo, y yo creo que eso es esperanzador cuando tú ves que había incluso compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil que tienen una larga trayectoria en la defensa de la soberanía alimentaria. ¿Cómo podemos hacer que los proyectos que ahora nazcan sean proyectos que van, digamos, enlazados con esa visión, ¿no? De regenerativa, ¿no? Para la vida, soberanía digital, sobre todo en este mundo en el que estamos ahorita, con todos estos grandes desafíos, la inteligencia artificial, que es un mundo desconocido y que hay que verlo como una gran herramienta incluso que nos puede llevar a un mundo más equilibrado, más igual, pero tenemos que tener control sobre esos procesos y sobre esas herramientas, y sobre todo no olvidar que la gran crisis de nuestro tiempo es la crisis ambiental. Nosotros no tenemos más planetas. Nosotros no podemos reproducir la vida que estamos exterminando con el descuido ambiental. Entonces yo creo que la combinación de todos esos factores es lo que, para mí, por lo menos desde el sur, y de lo que hemos estado investigando en Tricontinental, creo que es lo que nos da la clave para seguir adelante. Bien, excelente, Carlos Rom, por acompañarnos aquí en Debates del Sur Global. Bueno, sin duda alguna ha sido un programa muy enriquecedor, no solo por desentrañar, ¿no?, qué se está cociendo desde Estados Unidos, cuál es el impacto de su crisis interna a nivel mundial, sino también cuáles son las alternativas que tenemos desde el Sur Global para seguir venciendo en esta batalla. Tenemos mucho que dar y nuestros pueblos del sur estamos destinados a alinearnos, a coordinarnos cada vez más para poder romper las cadenas de dependencia del norte, porque si la multipolaridad no sirve para que podamos reivindicar las causas históricas de nuestros pueblos antiguamente oprimidos y colonizados, entonces ¿qué va a servir, no? ¿Para qué la multipolaridad? Entonces tenemos que garantizar que la multipolaridad, y como nosotros los venezolanos decimos, la pluripolaridad y el multicentrismo, sea verdaderamente inclusiva de la voz y el accionar de nuestros pueblos del mundo. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa, y será hasta una próxima emisión de Debates del Sur Global. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.